ya tenemos una idea de cómo es el lenguaje de los cómics y también de su punto de partida. Pero vayamos más atrás en el tiempo y busquemos dónde puede considerarse que empezó todo, dónde se dan las primeras relaciones de dibujos que incluyen imágenes y textos, por qué y para qué. Se dice que el primer precedente de las historietas son las aleluyas, una serie de estampas acompañadas de unos versos al pie. Surgidas en la Francia del siglo XVI y de temática religiosa, tuvieron su mayor auge en el siglo XVIII, en las regiones catalanoparlantes de Cataluña y Valencia. Su forma más característica es la de una hoja de papel dividida en viñetas, generalmente 48, que representan una historia completa acompañadas por versos octosílabos y pareados al pie de cada cuadro. Las aleluyas castellanas solían ser escritas en más de una lengua, como pueden ser el latín y la lengua mozárabe. En catalán reciben el nombre de auca. Y acá tenemos un ejemplo de una aleluya catalana de 1871 que cuenta la historia de la región. Creo que acá podemos entender de dónde viene la historieta. Podemos citar algunos ejemplos de antecesores del cómic. Tal es el caso del suizo Rodolphe Töpfer, que en 1837 crea Los amores del señor Buxbois. La disposición en filas de varias casillas separadas por una raya vertical, un texto debajo de cada dibujo y la presencia de un protagonista principal son considerados precedentes importantes e incluso para algunos autores este sería el primer cómic de la historia. Otro ejemplo es el trabajo del artista francés Gustave Doré, que realiza en 1854 La historia de la Santa Rusia, una sátira y una historia en estampas que refleja la historia del Imperio ruso desde sus orígenes en la antigüedad hasta el mismo año de 1854. En esta obra, Gustave Doré desarrolla un montón de técnicas que más adelante serían el lenguaje habitual del cómic. En 1865, el alemán Wilhelm Busch crea a Max y Moritz, una historia ilustrada en verso, un cuento ingenioso y de humor negro, contado completamente en coplas rimadas. Muchos familiarizados con la historia del cómic consideran que fue la inspiración directa de Katzenmacher Kids de Rudolf Dirks en Estados Unidos y de Quick and Flupke del belga Hergé, padre también de Tintín muchos años después. En 1867 aparece Alice Looper, uno de los primeros personajes de historietas, considerado como el primero recurrente en los cómics, el primer personaje que se mantiene durante todas las historias. Creado para la revista de humor británica Judy por el escritor y artista Charles Henry Ross, y entintado y luego completamente ilustrado por su esposa, francesa, Émilie Louise Tessier, una de las primeras artistas de historietas de la época, si no la primera. Las tiras, que usaban narración de texto debajo de paneles sin bordes, se estrenaron en la edición del 14 de agosto de 1867. El personaje se hizo muy popular y llegó a tener su propio cómic, que se llamaba Alice Looper's Half Holiday, en 1884. Volvamos a Nueva York. En 1889 se crea la sección The World's Funny Side, el lado divertido de The World, una página completa de ilustraciones humorísticas en blanco y negro en la publicación de los domingos del New York World. Allí se define el uso de los comic strips o tiras cómicas. Con el paso del tiempo y el desarrollo del formato, la palabra strip quedará en desuso y la palabra cómic terminará definiendo al medio. Fue tal el éxito de la sección que en 1893 la página en blanco y negro pasó a ser un suplemento de muchas páginas y a color únicamente dedicado al humor gráfico. Ahí es cuando Richard Outcault publica por primera vez el Hogan's Alley, el callejón de Hogan, donde va a nacer el personaje de Yellow Kid. Debido al gran éxito del suplemento, el director del diario rival, William Randolph Hearst, empezó una dura competencia con su rival Joseph Pulitzer. Ambos usaron las tiras cómicas para atraer a todo tipo de público, niños y adultos, incluyendo a los inmigrantes que no sabían inglés y a través de la ilustración podían comunicarse.
Vimos hasta ahora todo el desarrollo del cómic, cómo nace de un recuadro muy pequeño, de un chiste gráfico, cómo va tomando el concepto de secuencia y se van agregando cuadros, cómo se van obteniendo las tiras cómicas, cómo nace esta tira cómica. Vimos también cómo, a raíz de cómo funcionan y la aceptación del público, esas tiras cómicas empiezan a llenar las páginas del diario y se convierten en suplementos dominicales para todo el público, para todas las edades. Nos falta ver una sola cosa para entender el punto final del desarrollo del cómic, y es la obra del señor Winsor McCay. Este señor que ven acá y este personaje que ven acá son muy importantes en lo que tiene que ver con la creación del cómic. Winsor McCay, que no solo fue un dibujante y guionista, también trabajó mucho en los primeros pasos que dio el cine de animación. Fue el creador de Little Nemo in Slumberland, este personaje que tengo acá recopilado en un librito que salió de 1905 a 1914. Este personaje es un niño que tiene aventuras en sus sueños. Específicamente, lo que logra Winsor McCay con las páginas dominicales que trabaja él acá es desarrollar un nuevo lenguaje que le permite cambiar el formato de la página, lograr que las páginas del cómic se extiendan y empiecen a obtener nuevas dimensiones, nuevos espacios. Cambian los tamaños de los cuadritos, cambian las formas de los estantes y de las maneras en que está contada la historia, y poco a poco va desarrollando el lenguaje a un nivel casi experimental. Este cómic es fundamental para entender el siguiente paso en la historia de este hermoso medio gráfico. En 1911, Winsor McCay, un gran pionero en un montón de aspectos del arte, se acercó al mundo de la animación, un mundo totalmente nuevo y a explorar. Y lo hizo a través de la realización de un cortometraje donde mostraba, con mucho humor y muchos gags, cómo hacer un dibujo animado. Acá vemos un pequeño fragmento de ese cortometraje donde conoceremos a todos los personajes o a una gran parte de los personajes de Little Nemo y podremos ver las posibilidades estéticas del dibujo animado. Es un ejercicio esencialmente de forma lo que podemos apreciar y es ver a todos los personajes en movimiento de la mayor manera posible y de la mejor manera posible. Surgen en esos años tiras muy populares, como Mutt and Jeff de Bud Fisher, editada en 1908. Poco después, en 1911, sería la llegada de Crazy Cat de George Herriman, con un estilo de diseño muy particular y un excelente uso del color en sus páginas. También sería el tiempo en 1912 para Bringing Up Father de Joe McManus, conocido en español como Delicias de la vida conyugal. Luego vendría el momento de Felix the Cat de Pat Sullivan, editado en 1923, el primer personaje que primero fue dibujo animado y luego historieta. Habría la oportunidad también para niñas como Little Orphan Annie de Harold Gray, editado en 1924,
una girl strip como le llamaban en aquellos años, o la oportunidad de Blondie, más conocida en nuestras tierras o en nuestra región como Lorenzo y Pepita, editado en 1930. Todas estas tiras se nutren del humor físico, del golpe y porrazo, y del tratamiento de personaje que va desde una familia o una pareja a compañeros de diferente carácter. En 1929, en pleno desarrollo de la Gran Depresión, un periódico edita un suplemento de historietas de 16 páginas llamado The Funnies, que empieza a independizarse del medio que le dio nacimiento. Para el año siguiente, aparece en los kioscos la primera revista de cómics totalmente independiente de un diario. Se llamó Funnies on Parade. Así comenzaría el desarrollo de la historieta tal y como la conocemos hoy en día. Llegamos al final, 1929-1930. Desde aquellos lejanos orígenes de 1880 y pico, más atrás, hasta acá, llegamos a todo lo que es la historia del desarrollo del cómic para que se defina como medio. A partir de este año va a haber muchos cambios y los vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de las tres escuelas grandes del cómic. La escuela norteamericana, que es la que más o menos hemos visto evolucionar hasta ahora. Vamos a ver la escuela japonesa, la escuela del manga oriental. Y vamos a ver también la escuela franco-belga, donde van a nacer todo el cómic europeo o el eje estético y estilístico del cómic europeo. Pero a su vez vamos a hablar de otros temas también. ¿Qué pasa con el cómic en Latinoamérica? Ese es otro tema interesante. ¿Qué pasa con el cómic en Uruguay? Otro tema que tampoco podemos dejar de tocar. Y por último, ¿qué relación tiene el cómic con el cine? ¿Cuántas veces se han hecho cosas en el cine basándonos en cómics, más allá de los cómics de superhéroes? Pero eso es para otra parte que nos espera más adelante. Nos vemos en la próxima.